Soy David Trujillo y este es Cigar House Podcast. Queremos tener varios episodios donde compartamos con personas el amable mundo del habano, el puro y el cigar. En este episodio vas a encontrar un capítulo completo con todos los elementos básicos para las primeras fumadas, con todos los elementos que necesitas para comprender mejor el tabaco. Así que va este podcast. Buenas tardes, soy David Trujillo, anfitrión de Cigar House, y hoy vamos a tener un video podcast sobre acompañar la primera fumada o los conceptos básicos del tabaco. ¿Qué es lo que queremos con este video podcast? Que puedas sentarte a fumarte un tabaco y disfrutar con todos los elementos necesarios para aprender este arte, disfrutar este placer. Y para eso tenemos a Emanuel Gutiérrez, alias Cigar Chicote, mayor influencer del mundo del tabaco en Colombia. Bueno, como yo soy de invitado en la casa, me toca decir que sí a todo. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez. Sí, de alguna manera me considero promotor de tabaco colombiano. Y para mí también es un gusto poder estar ante ustedes y en compañía de David Trujillo, que no solamente es el host de este proyecto, que espero que siga adelante por mucho tiempo, sino también pues es Habanos Junior, Habanos Senior, y tiene un proyecto muy lindo que es Cigar House, que yo creo que en adelante muchas personas lo van a conocer. Entonces, mi hermano David, gracias por abrirme las puertas de tu casa y no, un gusto. Un placer es mío y qué nota tenerte por acá y que la amistad que además se ha ido construyendo en el mundo del tabaco siga con proyectos bacanos. No, genial. Bueno, mi hermano, empezamos acá y empezamos con un proyecto, con este podcast que me parece fenomenal. Ya hablaremos mucho de eso, pero bueno, ¿cuál es el propósito de este primer episodio? Vamos a acompañar la fumada de una persona. Que está solo, ponle play y aprende sobre el mundo del habano, los conceptos básicos, el mundo del tabaco, el mundo del puro, el mundo del cigar. ¿Listo? Hoy vamos a fumarnos un tabaco y vamos a hablar sobre los elementos básicos. Y hoy tenemos dos tabacos para elegir. Hoy el invitado es Inca Cigars, un tabaco peruano. El origen del tabaco, el tabaco es originario en Perú. Y nada, tienes dos tabacos en la mano. ¿Cuál te gustaría fumar el día de hoy? Bueno, tengo este en primer lugar, que es un maduro, que hasta hace poco conozco, aunque vos ya lo habías traído desde el año pasado. Y este, que es un conocido para mí, que personalmente de la línea de Inca disfruto mucho el rojo. Entonces, como vamos a empezar a hablar y dentro de las cosas que vamos a ir conversando también a veces, el tabaco es para no prestarle atención, pero también el tabaco termina siendo el acompañante de la conversación, que es el propósito de este espacio. Entonces me voy a ir con este porque ya lo conozco y creo que iría muy bien. Yo me voy con Inca, línea dorada o verde. Este es un maduro. Es un tabaco más pequeño, pero es mucho más grueso. Y bueno, me encanta. A mí este tabaco me fascina. Entonces, hoy iré con este. Lo primero que uno hace cuando tiene un tabaco es cortar. ¿Cuál es el secreto para cortar según vos? Muestra tu maña. Acá tenemos cortador en recto, cortador en V y cortador en punch. ¿Qué harías con tu tabaco? Bueno, depende. La idea es teniendo en cuenta, ¿no?, el tipo de persona que va a encontrar por primera vez un cigarro. Por ejemplo, en mi caso, que ya llevo cierto tiempo y por el tipo del cepo de este cigarro, yo me iría por un punch, porque eso tiene una intención y un propósito. El punch es este tipo de corte donde ustedes pueden ver, tiene como una especie de cilindro que cuando tú cortas, de alguna manera lo que hace es introducir en la perilla de un cigarro, teniendo en cuenta que esta es la cabeza y este es el pie. De aquí es donde normalmente el fumador comienza a calar y a engullir el humo. Ese es básicamente apretarlo. Yo particularmente suelo tener, porque todos tenemos como tips, ¿no?, para cuando empezamos a fumar. Yo a veces suelo tener el hábito de humedecer un poco con saliva la capa, cuando son obviamente mis cortadores. En este caso, como es un cortador que es de la casa de Cigar House, por higiene y por educación, me abstengo de hacer eso porque pues obviamente muchas más personas van a contaminar con mi saliva. Entonces realmente lo hago seco, es una cosa sencilla en donde uno lo aprieta, se retira fácilmente girándolo, queda un poco de tabaco en esta región y queda una especie de círculo por el cual uno puede a partir de ahí hacer sus caladas, se concentra el humo y pues es una forma que también permite dar una mayor expresividad a las notas del tabaco. Ven, nos quedan dos cortes. El corte en B, a mí el corte en B me gusta muchísimo para los tabacos que terminan en figurado o pirámide. No tengo un figurado ni en pirámide, por lo cual no lo voy a usar. Cuando lo uso en tabacos rectos como este, hago un corte en X, ¿cierto? Pero hoy no quiero el corte en B. Yo soy muy fan del corte recto,
Es el corte clásico, el que todos los fumadores normalmente usan, el cuando ustedes van a una tienda de tabaco van a encontrar. Y pues el secreto es pequeño, o sea, uno tiene que analizar la parte de arriba del tabaco y tiene que cortar poquito, ¿cierto? Poquito, pero suficiente. ¿Cuál es el secreto? Uno llega y ajusta en el tabaco, como que las guillotinas están bien puestas. Uno mira que esté firme, ¿cierto? Miren, suelto el tabaco y está firme, pero no he cortado. Bien, lo pongo y hago un corte directo, duro, concreto. Entonces llego y ¡pac! Bien, ahí miro cómo quedó, limpio, y me quedó un corte perfecto. Claro. Bien. Igual algo que parece muy bonito de este tipo de corte, que es como el básico, el estándar, hay algunas recomendaciones también, ¿no? No es lo mismo una guillotina de 2 hojas que de Ok. una hoja, ¿cierto? Ok. Yo creo que por algo es que las mafias rusas y italianas utilizan esto para hacer confesar a la gente. Es seco. Es porque el corte es preciso y para un iniciado me parece que es lo básico y él es estándar. Para abrir la huella de algún celular o alguna cosa por el estilo. Totalmente. ¿Qué es lo bueno de este corte? Que no tiene muchas complicaciones. Entonces, para alguien que está empezando, me parece que está bien. Sí, es bueno, básico y da una calada de humo muy potente. ¿Cierto? Diferente del punch que concentra muchos más sabores y el humo es más pequeño. Sí. Bien, secretos para encender. ¿Qué hace usted para encender el tabaco? Encender. Bueno, algo también adicionalmente, igual, muchas personas son las que van a pasar por esta casa. Hay algo que también es muy importante y siento que cuando uno empieza a tener los hábitos claros desde el comienzo, es más fácil evitar corregir errores a futuro. Porque nosotros los seres humanos, y sobre todo los fumadores, somos de hábitos. Y a veces continuamos manejando ciertas prácticas que terminan siendo un poquito ahí como que logran afectar la fumada. Igual, con el tiempo se puede ir aprendiendo y corrigiendo, pero un corte incide también mucho en la construcción del tabaco y cómo carbura un tabaco. No sé si quieras decir algo al respecto. Adelante, para. No, por ejemplo, digamos, David lo explicaba inicialmente de la forma como uno corta en parejos con estos cigarros. Si uno los corta en exceso, puede pasar que la hoja que enrolla el tabaco, que es la capa, cuando las personas que tuercen y elaboran estos cigarros, ellos al final hacen unos remates que los terminan pegando con tragacanto o algún pegante natural que cuando se corta en exceso, desafortunadamente se lleva gran parte de ese pegamento y se empieza a perder como la tensión de esa torsión y empieza uno a sentir que la capa empieza a soltar. Se abre. Se suelta. Y con el calor eso se dilata aún más. Eso por una parte. Y la otra es también el corte, porque la gente cuando empieza a fumar realmente no le presta atención. Uno que ya es mañoso y quiere complicarse la vida, empieza a ver que incluso hasta es posible que empiece a haber un problema en la combustión que sea irregular, que me imagino que ya más adelante veremos factores que inciden en la fumada. Pero es importante tener como ir poco a poco teniendo en cuenta y ser consciente de eso, para que al final uno pueda atribuirle realmente cómo es el desempeño de un cigarro, no a la construcción, no a la marca, y sí al fumador. Eso es como importante. Pues usted que me fumo. Marica. ¿Cómo prende usted eso? Hágale. ¿Empiezo yo? ¿Cómo se prende el tabaco? Sí, ¿cómo lo prende usted? Y de ahí voy yo. ¿Qué es lo que usted hace antes de prenderlo? En mi caso, a mí me gusta y yo soy un poquito también chocho en detectarle las fragancias al tabaco. Ya. Para el tema también de analizar un poco. Normalmente, cuando uno, o en mi caso, para detectar esas propiedades o esas características de cada tabaco, porque es que entiendan algo. El origen del tabaco, estamos hablando, y bien lo decías tú, David, es Perú. Actualmente, y gracias a la globalización, hay tabacos de todos los orígenes. Afortunadamente, en América hay muchos sitios donde hacen tabaco y cada lugar o el terroir tiene sabores distintos. Entonces, es muy lindo empezar a uno a identificar como de, uy, los tabacos que hacen, por ejemplo, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, Venezuela, Centroamérica, Cuba, que es la perla de las Antillas. Y uno empieza a detectar esos sabores. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿qué me gusta a mí? Por ejemplo, la fragancia y en el pie o en la tripa, que es la segunda parte del tabaco, que es lo que decía anteriormente. Primero está la capa, la tripa, que es lo que se encuentra dentro del tabaco, que es donde viene la gran mayoría de las mezclas o blend, y otra hojita que es un poco más gruesa y elástica, que es lo que ayuda como a mantener ese tabaco enrollado. En la tripa me gusta detectar este olor, perdón, esta fragancia, me gusta. Y ahí uno empieza a identificar notas. Si usted de pronto no sabe y no logra reconocer, no importa. Empieza a hacer el ejercicio porque eso también le ayuda a uno como a ir familiar. Pero cuando uno hace calada en fría o el olor, eso se notan, los aromas. O sea, No, pero no creas, hay personas. que no notan nada.
pero es porque todavía tienen muy bichecito esa random access memory. Que no logran identificar diferencias, pero de que se siente, se siente. Claro, Sí. incluso hasta el picorcito que uno Sí. llama erieta o es el residuo de tabaco. Ya con el tiempo entonces uno hace el banco de memoria organoléptica, que son todas esas sensaciones que uno siente. Entonces, primero eso, me encanta. Bien. Y uno se tapa, muchas veces ve uno a los fumadores taparse un hoyo nasal, es porque eso ayuda a que todo el humo o todo el flujo del aire se concentre en esta, en la que tú elijas. La segunda es la capa, donde uno empieza a oler, Claro, a mí la capa casi no me gusta olerla. ¿no? No, normalmente no me da mucho. A mí, yo huelo tripa y hago calada en frío, pero la capa como que no le percibo tanto. ¿Vos por qué lo haces? Hay capas de capas. Ya. Y hay también la forma como se conserva los cigarros. Al conservar los cigarros, obviamente un tabaco que, digamos, no tiene un entorno adecuado, pues disipa muchas de las propiedades en fragancia. Aclaramos un poco Ya. el tema entre el término fragancia, aroma y olor. Sí, hágale. ¿Sí? Bueno. Ustedes ya nos fuimos a nivel avanzado, marica. Esteban empezó Bueno, entonces, mira, con toda, hágale. No, pero ya la puso, hágala. Bueno, sí. básicamente, las personas que disfrutan del café saben que la fragancia es cuando encuentra uno el grano del café Sí, y al natural. ya. En teoría, la fragancia es eso que emana de un cuerpo sin ningún estímulo calórico, por decirlo Sí. de alguna forma. La fragancia es ya cuando entra el choque térmico, que es cuando uno prende un tabaco. Entonces, nosotros en este punto estamos detectando es cómo uno percibe al natural. ¿Sí? Así como cuando uno se levanta a la mañana sin jabón ni nada así, al natural. Entonces, hay capas que sí tienen unas fragancias muy ricas, ya sea por lo que decía yo, ¿no? Un poco del origen y el terroir de Sí. cada lugar o Bueno, cada es que hay país. muchas capas. Sí. Entonces, por ejemplo, esta capa, uno normalmente encuentra ya en las asociaciones cuero, me gusta. Hay otros que tienen sabores, o digo, fragancias dulces, a café. Eso ya el espectro va muy asociado porque la hoja en sí, los terpenos de la hoja, son los que vienen cargados como con la información de la fragancia. Y tercero, lo que tú decías, que es la calada en frío, que es ese ejercicio de uno en la confianza y en la tranquilidad tratar de aspirar el aire a través de la tripa y gracias a esos espacios que hay entre las hojas es lo que los fumadores llamamos tiro, que es algo que también a uno como fumador le ayuda a uno a entender el cigarro, porque entre menos espacio haya entre las hojas es como chupar un corcho. Es una mierda que se cansa un hijo de puta que uno le siente que le duele el pecho. O también está el extremo, ¿no? Que son muy holgados o espaciosos. Entonces, básicamente, eso es algo, es un ritual que suelo tener antes de prender un tabaco. Voy a resumir lo que este personaje nos ha dicho. Lo que normalmente hacemos los fumadores antes de encender el tabaco es percibir las fragancias se perciben en el pie, tapas una fosa nasal, identificas qué hay ahí. Algunos hacen capa, ¿listo? Y otros hacemos la calada en frío. Ahí identificamos qué tanto aire pasa en el tabaco o bajo tabaco y que se identifica qué sabores podemos identificar en esta calada y ahí pasamos a encender. Una regla para encender bien el tabaco. Arranque. ¿Qué es una regla para mí? Y creo que coincidirán muchos, dependiendo del tipo de instrumento con el que tú tengas. Porque claro, normalmente la gente siempre asocia el tabaco con el cigarrillo. ¿Y qué es lo que uno siempre prende un cigarrillo? Un briquet o un fósforo. Lo cual si uno no tiene, está bien. Sí. Porque a la larga esto es disfrutar. ¿Usted lo encendería con un briquet? Depende de las circunstancias. Pues si no tengo Encender nada, normal. me toca. O sea, usted prende con briquet cuando no hay más. Cuando no tengo Listo. Segundo forma de encender, jet flag. ¿Prende con jet flag normalmente? Normalmente sí. Tercera forma, Con el cedro. con el cedro. ¿Usted enciende con cedro? También. ¿Cuándo? Llamas blandas y torch. Sí. Las llamas blandas son como el briquet, el fósforo y el cedro. Sí. Las llamas blandas son las que se van moviendo así. Ay. Sí. ¿Dice usted que por qué me mira así? Las llamas blandas. Llamas blandas y llamas jet flame. Entonces, las llamas blandas, el problema es que a ondularse o se apagan o incluso le toca a uno tener cierta experticia para irse de acuerdo como cuando uno va bailando, dependiendo de cómo van las llamas. Esto, la ventaja es que son rápidas, en estas otras toma tiempo. Entonces, en estas es recta, en un solo sentido, con potencia. Pero, obviamente, todo poder conlleva una gran responsabilidad y es que al tener tanta potencia, obviamente, uno tiene que tener también ciertos cuidados para no quemar el tabaco. Bien. Pero igual eso con el tiempo uno va midiendo esas distancias. Por ejemplo, yo fumé chicote muchos años. Venga, aprenda eso, weón. ¿Cuál es una cosa que no tengo yo?
prenderlo así. Ok. No me O gusta sea, prenderlo. Jet Flame es la más fácil de todas. Sí. Porque el viento no la tumba Sí. y porque el tema es potente. Sí, Segundo, porque también ¿cómo lo el pone? butano es un elemento que no genera contaminación en la Sí. fumada. ¿Sí? Ya. Listo. Bien. Entonces es una conada. Listo. ¿Cómo le pone? Entonces, primero, no lo hago recto. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace, no le importa, pero en mi caso particular, el calor, aunque uno no lo crea, él va recto y uno piensa que está prendiendo acá, pero realmente puede estar llegando hasta acá. Bien. Y en ocasiones uno puede ver que hay tabacos que empieza a quemar o muy rápido o muy regular, o incluso empieza a tener sabores muy amargos, muy carburados. Entonces, para mí la forma más prudente es siempre desde las orillas. Eso se llama Eso lo hace a 90. bullseye. Bueno, en teoría es 45, Ok. realmente, pero como por el tiempo y por el afán, porque realmente la distancia incide mucho, el ángulo también. Yo lo que hago es empiezo a calentar el tabaco. De lejitos, él empieza a coger unos pequeños punticos rojos y negros. Y ahí me va acercando con lentitud sin tocar la capa. Bien, yo uso 45 grados. Y él empieza a encender poco a poco. Y donde va pasando el rojito, voy pasando un poquito más hacia el otro lado. Y así voy dándole. Usted le está haciendo 90 grados. Sí. Listo. Yo hago 45 grados y el EMA hace 90 grados. Sí, de alguna manera yo lo hago es por algo que se llama ojo de buey, que es empezar desde las orillas. Porque cuando uno empieza a prenderlo desde la orilla, ya el centro comienza a combustionarse. Y ya uno mira si queda parejo. Pero realmente lo importante es ese. En mi caso, en este es para no sobrecarburar el interior de la tripa. Que es que finalmente esto también va a permitir uno mirar cómo es la construcción de este cigarro. Bien. Yo ya cuando tengo la parte roja completamente, hago la calada. Ya. Resumen, lo que tenemos que hacer para encender un tabaco bien, ojalá tengan un jet flame, o sea, estos encendedores de llama azul, ¿cierto? Primero calientan el tabaco, hacen que todo se ponga rojito y después de que todo está rojito, hacen la encendida. Vamos al siguiente tema y es, ¿qué es lo importante de la calada del tabaco? La calada es cómo se absorbe el humo. ¿Listo? ¿Qué sería lo importante para usted? ¿Qué pasa con una persona que fuma cigarrillo? Acá tenemos dos personas. Una que fue fumador de cigarrillo y otra que fue fumador casual de cigarrillo. Yo realmente era muy poco lo que me engullía el tabaco del cigarrillo en el pulmón. En ese orden de ideas, como fumador que no fui tan recurrente en el cigarrillo, pero sí con el chicote, ¿cierto? El chicote es un cigarro que no tiene proceso, es un tabaco que se hace en rollo, es un tabaco que es muy rústico y por lo tanto hay una cosa que era lo que mencionaba inicialmente, uno al momento de calar, que tú me decías eso también algo con el cigarrillo, uno cuando comienza a arrebatar mucho en las caladas, eso lo que hace y siento yo, que precipita la fragua del interior de la hoja. Está bien una o dos para avivar la llama, pero hay personas que se enganchan con eso porque de alguna manera estamos hablando de los que apenas están empezando, porque les da un poco de susto que en alguna de esas caladas largas se trague el humo, ¿sí? Entonces, ahí es algo que en algún momento lo hablábamos, del chip de lo que pasa con un fumador de cigarrillo cuando haces escaladas largas y cómo hacer para evitar eso. Bien. Aquí hay un tema importante y es que todo fumador de cigarrillo que lleva el humo al pulmón tiene ese reflejo. ¿Qué es lo que hace el fumador de cigarrillo? El fumador de cigarrillo hace la calada, que es una calada fuerte y corta en tiempo. Cuando saca el cigarrillo de la boca, abre la boca y hace que entre aire y el humo se vaya a los pulmones. La fumada del tabaco no es así. Tiene que ser una fumada menos fuerte que la del cigarrillo, más prolongada, ¿cierto? Y cuando saque el tabaco de la boca, deja la boca cerrada para que no absorba aire y se vaya el humo al pulmón. ¿Listo? Primer tema. Segundo tema, los que nunca han fumado cigarrillo la tienen fácil. ¿Por qué? Porque no tienen el reflejo de llevar el humo al pulmón. Por lo cual, aprender a fumar tabaco es súper sencillo. Claro. ¿Bien? Entonces, primer tema, los fumadores de cigarrillo hacen acá y abren y echan aire. Eso se les va al pulmón y la van a pasar muy mal. El que nunca ha fumado cigarrillo, tranqui. ¿Cada cuánto hace la calada de la fumada? 30 segundos, 30 minutos, 2 minutos, va dependiendo de lo que uno ve cómo se comporta el cigarro, ¿no? No hay que recalentarlo tanto, pero hay gente que fuma mucho más rápido, otros que fuman mucho más lento. Vaya cogiendo usted el ritmo, fresco.
ahí lo va encontrando. Pero bueno, ya que estamos hablando de esa vuelta de empezar con las caladas, hay algo que también incide mucho, ¿no? Y sobre todo pensando en los nobles, los que están iniciando. El cepo. Ok, pero aquí voy a un tema que usted lo está abriendo y es, ¿qué es importante para elegir un tabaco de una persona que está iniciando? Reglas fundamentales para elegir el tabaco. Cepo. ¿Qué es el cepo? El cepo normalmente es el ancho o el grosor de un cigarro, que tú miras de frente es el circulito, ¿Ya? a mayor círculo o menor círculo es el calibre. Entonces, por ejemplo, este Inca es cepo 50. 50. Este es un cepo 60, o sea, este es muy grueso, ¿sí? Ese está bien, es un gruesito, medio grueso. Entonces, ¿qué cosas realmente a mí me llevan y los fumadores que apenas están empezando tienen que empezar a tener en cuenta que, por ejemplo, a mayor cepo es mayor cantidad de tabaco, ¿cierto? Y eso va a estar relacionado con el humo, con el tiempo. Un cepo ancho va a tener unas ventajas. Lo primero que hay que elegir es el cepo, ¿cierto? El cepo es qué tan ancho es el tabaco. Entre más grueso, más cantidad de humo, entre más delgado, menos cantidad de humo. Fin. Segundo tema, la longitud. De acuerdo. ¿Qué le gustan, grandes o pequeños? Bueno, la longitud obviamente es el largo del tabaco y normalmente uno siempre los encuentra que por pulgadas o milímetros o centímetros. Entonces, eso también incide mucho obviamente en el tiempo de la fumada. Por ejemplo, volviendo al tema de las caladas, para un Nobel, Sí. ¿tú qué recomiendas? A mí me encantan las marevas. Las marevas. Las marevas me fascinan. Son cepos delgados, no tienen tanta temperatura, entre más grueso el cepo, más temperatura tiene el tabaco, ¿cierto? Y no son tan largos. Bueno, aunque también hay algo que pasa ahí, dependiendo del cepo, si son calibres finos, el fumador que de alguna manera empieza a fumar y el tema del ritmo de la calada, en los cepos finos pasan dos cosas. Uno, que se suele calentar el tabaco más rápido y por ende el humo. Entonces, claro, dentro de las recomendaciones que estuvimos haciendo para el tema de la calada, la importancia también de una calada espaciada o suave, además del tema de que entre más lento se respetan más los aceites. Yo te ponía una vez el ejemplo de cuando uno pone a sofreír mantequilla, si uno pone la mantequilla a fuego caliente, pues esa vaina se quema y no hay quien se la trague. La gracia de una mantequilla sofreída es a fuego lento. Ok. Lo mismo pasa con la hoja de un tabaco. Bendita planta que conserva después de mucho tiempo de haber sido cortada sus aceites. Así de buena es esta planta. Entonces cuando uno comienza a hacer las caladas muy rápido, literalmente le está subiendo la llama a la sartén y obviamente el aceite de la hoja va a tener un sabor distinto. Por eso una de las recomendaciones que este servidor hace es buscar la costumbre de fumar despacio. Aunque tú decías algo muy importante, ¿no? Que los nobles tienen esa costumbre, ¿no? De Fuman fumar despacio. Los nobles fuman despacio. Precisamente por ese miedo a engullir el humo. Incluso se les apaga, ¿no? O sea, están tan despacio que se les apaga, entonces lo vuelven a encender y no pasa nada. ¿Listo? Pero entonces Está también mintiendo. la volvió entonces para retomar él a la idea con el calibre, con la vitola, con el largo y el cepo. Entonces, claro, un humo caliente también resulta no solamente incómodo, sino que también con el tiempo va un poco lastimando la boca. Uno siente el resentimiento, esa sensación de ferrosa al día siguiente. ¿Y con qué le da más humo caliente? Entonces, ¿Con gruesos o delgados? con el humo, las vitolas angostas, obviamente es más propenso a botar humo caliente, a que se caliente más el tabaco y el humo. Claro, obviamente también un cepo grueso tiene las ventajas de que conserva más el calor. Para un iniciado, un cepo grueso es más fácil de no estar pendiente De que se le apague. de que se le apague. O sea, para usted, ¿cuáles son las vitolas de un iniciado? Yo en algún momento te decía que a mí me gustaba ofrecer puritos. Los delgaditos que son calillitas que parecen un cigarrillo. Sí. ¿Usted cree que eso es bueno para el Nobel? Claro, para uno finito es bueno para quienes nunca se han enganchado al cigarrillo. Ok. Claro. O sea, una vitola que sea delgada, corta, para usted sería bien. Para mí, ¿qué es lo importante en la selección de una persona? Primero, no fume muy grande. ¿Por qué? Si fuma muy grande, el paladar se va a cansar. Entonces, fúmense un robusto, una corona, una mareva, un corona. Tabacos que sean no tan grandes y que te los puedas fumar en media hora, 40 minutos. ¿Listo? Lo prendes, disfrutas y se acaba la discusión. Ese es el tema fundamental. Que es importante también que no sean muy fuertes, porque si están arrancando, que entran con una torbellino de sabores, un exceso de nicotina y los va a marear. ¿Qué más es importante para seleccionar la vitola? Buscar.
leer, informarme. Hay información en internet o también acá en Colombia hay partes donde incluso ya hay sitios de donde venden tabaco y uno puede preguntar, venga, yo estoy empezando, ¿qué me recomiendas? Sí, si usted va a un sitio en Colombia donde va a comprar un tabaco y no lo saben asesorar sobre el tiempo de la fumada, la fortaleza de la fumada, algo está pasando, ¿cierto? Tiene que revisarse, pero puede averiguar sobre los tabacos. En Cigar House los asesoramos en absolutamente todo lo que necesitan. Fortalezas, tiempos de fumada, etcétera. ¿Cuáles son las fortalezas que usted le recomendaría a una persona que está iniciando? Ahora, entonces las fortalezas serían realmente para mí una fortaleza suave, suave media o incluso esa media. Porque realmente uno al fumar de alguna manera queda nicotina en la boca y esa es la nicotina que a uno, si uno no está acostumbrado, si uno no tiene esa tolerancia a la nicotina, lo friega a uno. Bien. Entonces, para empezar, un tabaquito de fortaleza suave, suave media, incluso hasta media. Bien. La fortaleza, para los que todavía no saben, es la cantidad de nicotina que tiene el tabaco. ¿Listo? Hay una diferencia entre fortaleza e intensidad. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre fortaleza e intensidad? La fortaleza, para no entrar a ser tan técnicos, es realmente ya uno como empieza a sentir ese efecto que hace la nicotina. Uno cuando empieza a fumar ya un tabaco, hay un lapso de entre los 10 minutos cuando ya uno empieza a relajarse, a sentir tranquilidad. Eso ya es el efecto de la nicotina. Esa nicotina uno la absorbe por la saliva, por la boca y entra al torrente sanguíneo al cuerpo, pero lo bonito y la ventaja es que uno puede tomarse un vaso de agua con estos y el mismo cuerpo se encarga de depurarlo, porque ese es el diseño de la naturaleza. Esa es la fortaleza, la concentración de nicotina en una hoja y cómo eso te afecta o incide en tu relajación, en tu disfrute. Esa es la fortaleza. Voy a poner una comparación con los licores. La intensidad es lo que usted siente en boca. La fortaleza es cuánto alcohol tiene. ¿Listo? Entonces, usted se toma un aguardiente, usted siente eso fuerte, pero tiene creo que 34% de alcohol, ¿no? No sé, bueno, los que sepan de licor. Por ejemplo, ustedes se toman un whisky muy, muy bueno y puede llegar a 40, 45, 50 o 55, pero no se siente tan fuerte en boca. La intensidad es la fortaleza que usted siente en boca. La fortaleza es cuánta nicotina trae el tabaco. Entonces, la intensidad no es tan importante para iniciar. Lo importante es que no traiga más nicotina de la que usted puede tolerar. Y esos son los tabacos suave, suave a medio o medio. Fúmese uno de esos. Siguiente tema que siempre me preguntan. Diferencia entre el cigarrillo y el tabaco en salud. ¿Cuál es la diferencia? Yo voy a empezar por algo que va a sonar un poco disruptivo. Un cigarrillo es 1 gramo, gramo y medio, hasta 2 gramos de tabaco. Una cosa chiquitica. Esto, 26, 30, dependiendo de lo que hablábamos del tamaño, pues es más nicotina. Desde lo clínico o desde lo médico, un cigarrillo tiene 60 y pico de aditivos químicos, que es lo que realmente termina impactando el cuerpo. Esto es natural. Esto es la hojita con calor y agua y ahí la gracia. Realmente es algo que el cuerpo asimila y que el cuerpo depura y expulsa. Sí. Yo creo que hay un tema polémico, huevón, porque resulta que dicen que el tabaco es malo. ¿Listo? Cuando han hecho investigaciones de puros, de habanos, de cigars, pues no han encontrado mayor cosa. Tampoco es que haya una investigación suficiente para decir que el habano o el puro no hace daño. ¿Listo? ¿Yo qué podría decir? Que en cigarrillos sí hay muchas investigaciones que detectan que es malo. ¿Por qué es malo? Porque lo lleva al pulmón. O sea, el pulmón no está diseñado para recibir el humo. Esto nunca va al pulmón. Pero mira, hay una cosa muy chistosa y qué pena un poquito lo pesado la información. En alguna época Hitler no era muy fan del tabaco. Y el tipo durante el Segundo Reich hizo investigaciones con el tabaco, con el puro. ¿No jodas? Y el man nunca encontró nada para achacarle al cigarro, pero sí al cigarrillo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cigarrillo? Resulta que con la inmediatez del día a día, pues obviamente antes uno tenía el tiempo y podía disfrutarlo. Como somos tan acelerados y tan vertiginosos, queremos consumir cosas cortas y rápidas. Entonces, ¿qué pasa? La nicotina que está en esta hoja nos relaja, nos tranquiliza, pero en el cigarrillo, al ser tan poquito, no tiene el mismo impacto. ¿Cómo hicieron las empresas de cigarrillos a comienzos del siglo XX para de alguna manera darle ese golpe nicotínico a los fumadores de cigarro para que fumaran cigarrillo? Echémoslo al pulmón. Porque al llevarlo al pulmón pasa algo, y es que el pulmón se irrita. Y esa irritación es lo que produce, además de los 60 y pico de compuestos químicos que tiene el cigarrillo, irrita el pulmón y eso es lo que produce las laceraciones y empieza a sacar el cáncer. ¿Qué es lo que uno no tiene esto? No se lo echa al pulmón. Esa es una gran diferencia. Venga, usted me hizo acordar de una cosa. La otra vez reunimos con Gabriel Pico. Saludos, Gabo.
y nos contó que la primera vacuna de COVID que salió fue de la British American, De la Tobacco. British American Tobacco. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Usted lo buscó en internet? Sí, de hecho, en la época cuando salió, había visto una página, pero una francesa, creo que es que esa vaina después desapareció. Entonces, claro, ellos hicieron las primeras pruebas con las moléculas y empezó a ser efectivo. Realmente estaba empezando a mostrar resultados, pero pues, marica, es muy jodido que precisamente sea la industria del tabaco La que saca la primera aporte vacuna. y ayude al tema respiratorio. Amigos, busquen la primera vacuna de British American Tobacco de COVID en ChatGPT o en Google a ver qué les aparece. Yo creo que ese es un dato bien interesante, ¿no? No, y es que de todas formas, y qué pena hay otro paréntesis, hermano, es que nosotros esto no lo inventamos. Esto venía de las culturas prehispánicas, antes de que llegaran los españoles, los indígenas tenían esta cultura de fumar tabaco, porque el tabaco daba energía, porque el tabaco purificaba, porque el tabaco tenía muchas propiedades, que eso fue lo que finalmente a la larga llegó en Europa a decir, venga, esto es bueno y ya no es solo bueno, es rentable. Entonces realmente sí tiene sus propiedades. Para las comunidades indígenas el tabaco siempre fue medicamento. No fue tóxico, sino medicamento. Pero bueno, yo no quiero entrar en ese tema polémico de decir que el tabaco es bueno y el cigarrillo es malo. Lo que sí sé es que el cigarrillo es malo. Sí. Bien, el tabaco, yo fumaba cigarrillo y para mí la tos era terrible. Ya digamos que para mí es un tema muy bien. Y bueno, ya como psicólogo sí lo que puedo decir es que para la ansiedad el tabaco es súper potente. Las personas que tienen temas ansiosos cuando fuman tabacos tienen unos procesos de relajación muy importantes. Mira que hubo un estudio, incluso un tipo en los 80, Han Eichsek hizo un estudio donde demostraba que muchas veces las enfermedades del corazón estaban ligadas más a temas emocionales que ni la misma nicotina, que de hecho ayudaba a regular los ritmos cardíacos precisamente porque esto, al ser un narcótico, la nicotina es narcótico y uno siempre asocia lo narcótico a drogas y bueno, en fin, pero realmente es un narcoléptico que te ayuda a relajar. Entonces este tipo descubrió que realmente muchas de las enfermedades se detonaban eran por temas emocionales, Ya. ¿sí? Entonces eso también, y eso sí hubo un estudio al respecto con el tabaco. No, y aquí ya me meto como psicólogo, digamos, y no tanto en el tema académico, sino en el tema de la experiencia. La nicotina se demora más o menos 10 minutos en absorber. Digamos que cuando usted está fumando tabaco, a los 10 minutos empieza a notar el cambio en el cuerpo. Listo. 1. 2. El efecto de la nicotina es placer y calma dentro del cuerpo. 3. Cuando usted logra tener placer y calma, su cerebro empieza a andar más lento y más enfocado. Personas que tienen déficit de atención, el tabaco les ayuda un montón porque ayuda a focalizar la atención. 2. Y esto es muy clásico, las personas que tienen que tomar decisiones complejas de negocios, etcétera, fuman tabaco porque les ayuda a pensar mejor. Si usted quiere algún día tomar una decisión compleja, fúmese un tabaco y verá cómo el proceso cognitivo cambia. No es gratis que el tabaco para los indígenas es el abuelo, es la palabra, ¿sí? Cuando se reúne la comunidad, el que habla fuma. Claro. ¿Bien? Y esto es muy bello. Y es que hay algo muy bonito en esto del fumar cigarro que lo enseña a uno a bajar las revoluciones. Porque su mesa de fumador que está empezando, y lo hablamos hace un rato, cuando usted es muy acelerado al fumar tabaco, se va a marear, le va a dar la chumacera y se va a enfermar. Esto le ayuda a uno a ser paciente, a controlar su ansiedad. De hecho, con un amigo hace poco que nos vimos fumando pipa, me tocó de alguna manera paso a paso enseñarle cómo él venía del cigarrillo y del vapor, marica, del vapor. Que el vapor una vez vio una persona calando 10 veces un vapor en minuto y medio. Esa vaina literalmente es muy acelerado. Con esto realmente es ir más pausado. Y las personas realmente para que de alguna manera estén tranquilos, ya David mencionaba las bondades a nivel emocional, sentimental, Sí. mental. Está en Natusa, fúmese un tabaco. De Fuera hecho, chiste. no, pero fuera chiste, y yo me voy a poner acá un poco profundo. Yo el año pasado, cuando perdí a mi hijo, yo realmente estaba muy vuelto mierda. No, pues, Y, qué duro. y realmente tú me dijiste algo que fue muy bonito. Fúmese un tabaco. Y fumar ese tabaco de alguna manera y el tabaco que vino después de ese proceso del duelo y la transición, siento yo que de alguna manera me ayudaba a regular, también me ayudaba a aceptar las cosas y también en el encuentro con los fumadores, que es algo muy lindo que tiene esto, uno con el tiempo se da cuenta que las personas comienzan a abrir muy de su ser y eso a uno emocionalmente, para los hombres sobre todo, porque es que nosotros en esta sociedad
el hombre tiene que tener, ser aplomado, ser moderado, incluso guardar muchas cosas. Y el tabaco es un ejercicio para uno de hombre comprender, asimilar, aceptar, ir pausado. Y eso es algo que en testimonio particular y en mi proceso fue algo que me ayudó mucho. También los amigos, mi esposa. Y siento que el tabaco fue esencial en ese proceso, hermano. Yo ahí quisiera también contar una historia y aquí quiero abrir el siguiente punto. Bueno, acá digamos que, quiero hacer una pausa, dicen que si botamos o no la ceniza del tabaco. El tabaco, la ceniza protege el fuego del tabaco. Aquí ya está muy grande y seguramente se me va a caer. Entonces lo que voy a hacer es bajarla. ¿Cómo se baja? Se pone lateralmente el encendedor, se quiebra la ceniza, se le hace un giro pequeño y la ceniza sale. Ya porque no quiero que se me caiga encima, aunque creo que este todavía aguantaba un poquito más porque es un cepo muy ancho. Pero en promedio, de pronto, para alguien que está fumando y tenga esa suspicacia, claro, hay tabacos que dependiendo de cómo lo enrollan, tienen buena firmeza, una ceniza de 2 hasta 3 centímetros. Sí. Yo ahí a los 3 centímetros La baja. lo apago para no complicarme, para no después rellenarme de ceniza. Además, porque la ceniza conserva otro elemento de lo que son fragancias, aromas, el olor, ese residual. Muchas veces cuando uno fuma tabaco y uno dice, uy, es que huele muy fuerte, en gran parte ese residual está en la ceniza. Sí. Y si uno bota la ceniza y se le riega encima, pues lo que hace es detonar unos olores impresionantes. Que por eso es que también recomiendan muchas veces al momento de terminar una fumada, no estrujar el tabaco, para que no se detone esos olores fuertes a amoníaco, a, bueno, si es que se llama amoníaco o alquitrán, lo que sea. Entonces, Bien. Yo aquí quiero hacer una parada y es uno de los temas importantes para mí en el tabaco es la calma. Digamos, soy psicólogo y atiendo todos los días pacientes, absorbo emocionalmente de aquello que llega a consulta y a eso pues me dedico en mi día completo, ¿no? A veces cuando tengo 6, 7 consultas en el día, que es como lo máximo que yo aguanto o tolero, necesito decantar la emoción y salgo y me fumo un tabaco. Cuando mi esposa me ve ansioso, cuando mi esposa me ve congestionado, cuando mi esposa me ve triste, me dice, fume. Y hay una anécdota que siempre cuento y es la anécdota de la pandemia y el tabaco. Y esta anécdota se las quiero contar. Digamos que cuando empezó la pandemia, pues yo empecé a fumar más seguido en un lugar. Y yo iba varias veces a la semana y mi esposa me empezó a decir, hey, bien, David, estamos en pandemia, no sabemos qué va a pasar económicamente, es hora de que empieces a bajarle el tabaco porque estamos gastando mucha plata. Yo, bueno, tienes razón, no hay nada que discutir frente a este tipo de tema. Y un día me dice, hey, David, ¿por qué no te vas a fumar un tabaquito? Y yo, oiga, sí, ¿no? Llevo rato sin ir. Y fui y me fumé un tabaco. Como a los 2, 3 días me dijo, David, ¿por qué no te vas a fumar un tabaquito? Y yo, oiga, sí, ¿no? Rico, estamos botados, o sea, esto viene el aniversario. Y me fui a fumar. Como a los 2, 3 días me dijo otra vez, David, ¿por qué no te vas a fumar un tabaco? Y yo, no sé, Rick, acá hay algo raro. Me dice, ¿qué pasa? Y me dice, estás inmamable. Anda, fuma, que tú vuelves a la casa ya tranquilo. Y prefiero que vayas a fumar y llegues tranquilo para que esto siga bien. oye, pero eso también ayuda mucho y salva muchos matrimonios, porque también ayuda a las mujeres a entender un poco el proceso de lo que uno atraviesa emocionalmente y o sea, es la forma más fácil de pagar terapia por lo que cuesta un tabaco de esos. Vaya usted, haga su catarsis y viene y habla. Para mí o sea, no es mi psicólogo evidentemente, pero es parte de mi proceso de bienestar. Y aquí traen un tema muy importante y es el tema personal con el tabaco. ¿Usted por qué fuma tabaco? Cuéntenos un poco su historia de estar en el mundo del tabaco y su relación con esta planta. Claro, a mí realmente es más por un tema de anclaje emocional con mi nono. Mi nono fue chicotero en Piedecuesta, que en Piedecuesta pues es creo yo, la capital en Colombia del tabaco, no solamente porque allá se cultiva bastante tabaco en Santander, sino porque Piedecuesta se caracteriza por una muy buena construcción. Mi nono fue chicotero y en algún momento yo estando en Valledupar, una amiga me presentó un amigo que el man tenía un puro cubano, no era habano, sino era un puro cubano, y al ver esa vaina, para mí fue inmediatamente acordarme de mi nono. Y yo dije, mierda, esta es la oportunidad para poder honrar y compartir lo que fue mi nono en su historia chicotera. Y de hecho, digamos que lo que yo hago con Cigar Chicote de promocionar el tabaco colombiano va en esa línea. Siempre honrar la historia de mi abuelo y que el año pasado yo también te contaba y me enteré que mi nona también fue chicotera y literalmente yo le debo mi existencia a que esas dos personas se encontraron por el tabaco.
eso es lo que me lleva a mí al tabaco y me mantiene, además de lo que hemos estado hablando. Bien. Eso a nivel histórico, a nivel afectivo, te ancla con tu familia. Ahora a nivel práctico, ¿por qué fuma? ¿En qué momento fuma? ¿Qué es lo que le encanta de fumar? ¿Qué es lo que me encanta de fumar? Para mí realmente es ese momento que tú dices de entre los 10 minutos, no sé cuánto tiempo realmente, pero sí es el tema del relajamiento, sí es el tema de procesar cosas, entender cosas, y suelo ser un fumador solitario. Claro que si tengo la oportunidad de compartir con personas, es chévere, pero para mí realmente el tabaco, además del sabor que ya lo disfruto, ¿sí? Es realmente esa oportunidad de poder hacer polo a tierra y estar como enfocado y tranquilo. Para mí eso es el tabaco. Bien. A mí, curiosamente, también me ancla mi... Bueno, yo le llamo nono, a mí no me enseñaron a llamarle nono, para mí era abuelo. Mi abuelo fumaba pipa, fumaba puros, fumaba habanos. Y para mí esto es mi abuelo. A mí me pasó algo muy chiquito, mi abuelo muere cuando yo soy muy joven, tenía 10 años, 11 años cuando murió mi abuelo. Y cuando llegaban momentos de tristeza grande, yo olía a tabaco. Wow. Y nadie me creía, yo decía, está oliendo a tabaco y no olía a tabaco, pero digamos que era el pensamiento del niño de 10, 11 años en diferentes partes. Yo olía a tabaco cuando estaba en un momento difícil. Bien, y ahí quedó. Muchos años después, cuando empiezo a fumar tabaco, me empiezo a acordar de mi abuelo, pero más allá del abuelo, que sin duda alguna es un anclaje emocional y que el abuelo fue muy importante para todos los de la familia porque era el abuelo. Para mí es el momento del día donde paro, pienso y organizo. O el momento del día donde me encuentro con amigos que quiero un montón. Porque casi todas las personas que me encuentro fumando se convierten en amigos. A casi todas las personas que me encuentro fumando termino teniendo una conversación bonita. Y me pasa algo muy, muy, muy curioso. Estamos en un país que tiene una polaridad política muy fuerte. Estamos en un país donde tiene unas diferencias sociales muy fuertes. Y cuando se encuentran la gente a fumar, no importa nada. No importa qué partido político eres, no importa tu identidad sexual, no importa tu estrato social. No importa. Todos se vuelven amigos. El tabaco une. Y eso me fascina. Y conecta. Curiosamente, realmente termina uno conectando con personas que uno agradece. Incluso el tabaco lo lleva a situaciones que uno dice, wow, qué afortunado. Y eso se da ya con el tiempo. Yo siento que las personas también que empiezan a fumar, también porque experimentan un poco ver cómo sus niveles de ansiedad bajan, ver cómo también incluso el hecho de tener un cigarro, el ritual de encenderlo, también es algo tan divertido, tan lúdico, que cada quien va llegando al tabaco y se mantiene. ¿Tú por qué crees que las personas se mantienen, además de lo que hemos hablado, por esto? ¿Por qué llega alguien al tabaco? La curiosidad. La curiosidad. Es que el tabaco genera una magia, como que llama. Entonces hay gente que le da curiosidad. 1. 2, el olor. Hay gente que le agrada un montón, hay otros que no. ¿Sí? 3, los grupos sociales que se mueven en torno a. Hay gente muy agradable dentro de. Claro. Yo creo que ese es un tema importante. Yo hay una cosa con la que quiero cerrar este podcast antes de darte la clave para que tú te despidas, y es: el tabaco vuelve a las personas familia. El tabaco reúne a la comunidad y nos permite compartir lo que somos. Ojalá, si llegaste a esta parte del capítulo, ojalá algún día nos podamos conocer y hablar. Ojalá algún día nos podamos sentar a fumar un tabaco y contarnos la vida, porque el tabaco nos vuelve accesibles a todos. Y bienvenido a este mundo, porque si llegaste hasta acá es porque esto te interesa. Y síguenos, busca, anda a los lugares, conoce gente y sobre todo, pásala rico. Bueno, ¿qué? ¿Me despido? Sí. Bueno, ya me están echando, entonces les agradezco a todas y a todos. No, esto sigue remate. Algo que sí quisiera antes de despedirme y es: aprovechemos que tenemos redes sociales. En algún momento hablábamos que también hay mucha gente que habla mierda en redes sociales, pero hace parte del proceso de ensayo de error, de contrastar. Entonces, por ejemplo, a mí, y si me permites, obviamente yo recomendaría no solamente lo que es el perfil de Cigar House, porque hay cápsulas. Y el de Cigar Chicote, bueno, bueno, bueno. Hay proyectos, entonces, donde hay personas que realmente uno comienza a indagar. Y si me permites, por ejemplo, que yo quisiera también como recomendar, por ejemplo, hay un podcast también que es puertorriqueño, que se llama Cigar Podcast. Muy bueno. Con cada dato.
Cigar Podcast, ellos llevan ya 6, 7 años y comparten mucha información también en este formato que es muy agradable. Otro, para mí que también es alguien que es un referente impresionante en España, Ah, ¿Burkina? Burkina. Ay, top, síganlo. Javier Blanco Zurgoiti también, porque es un periodista del tabaco. Entonces siento yo que esos referentes de alguna manera te ayudan a ti como iniciado, no solamente a tener unas bases claras, sino también empezar a querer indagar más. También, por ejemplo, en España está Cigar Specialist. Muy bueno. Armando Sí. tiene cosas de inducción También. muy interesantes. Y acá en Colombia también hay otros espacios, gente que ya tiene de pronto, quizás no estos proyectos audiovisuales, pero que uno puede como fumador acceder. Tenemos aquí la ventaja en Colombia que hay una muy buena red de distribuidores de habanos con las Sí. oficiales, incluso los importadores también. Está el Javi, está David, está Juan Camilo, hay varias personas muy buenas. Entonces, lo importante es eso, que señores busquen siempre información. Una recomendación y finalmente es, no se crean la vaca sagrada que lo sabe todo, porque yo creo que en el momento cuando uno se cierra las puertas en esta afición, perdió el año. El tabaco tiene algo muy lindo. Así como atrae a las personas buenas, también yo siento que el tabaco como un buen purificador las aleja. Y siento que uno tiene que tener la nobleza, y lo decíamos en algún momento, de escuchar, pero también de aprender. Y uno conoce al buen fumador cuando es alguien que también le gusta compartir, porque los fumadores hablan mierda, les encanta hablar mucha mierda, y yo creo que acá... A todos nos gusta hablar mierda. Yo creo que esta es una fuente inagotable de ¿cómo? Abono inorgánico, abono orgánico, pero sí también uno poder escuchar al otro. Eso es muy lindo. Y eso es lo que nos da el tabaco. Entonces, David, de verdad, muchísimas gracias. A ti por venir. Espero que mi intervención haga que por fin esto salga y si no será otro piloto más. No, este sale gracias a Santiago, gracias a María Paula y gracias a ustedes que están acá con nosotros y espero que la vida nos encuentre. Finalmente, también invitarlos para que estén pendientes de las redes sociales. Por favor, si este podcast es en YouTube, en Spotify, denle me gusta, sigan, compartan, porque finalmente el algoritmo lo que hace, tenemos un problema acá, y es que obviamente el tabaco aún sigue cargando con el lastre de que esto es perjudicial. Esto es totalmente diferente al cigarrillo. Y una clave para que esto llegue a más personas es el voz a voz. No solamente ustedes compartiendo esta información y el trabajo que está haciendo David, sino también no les cuesta nada suscribirse, no les cuesta nada darle un like. Entonces, por favor, denle me gusta. Igual también David Trujillo, Cigar House. Síganlo, por favor, en redes sociales. Emanuel Gutiérrez, Cigar Chicote, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos una fuente inagotable de personas que también están trabajando bonito. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Ojalá les haya gustado. Y déjenos ideas también sobre qué quieren escuchar. Y también compartir de lo que estuvimos hablando, comenten. Igual, esta es la casa de todos, ese es un lema que tú siempre has dicho, esto es Cigar House, la casa del cigarro, y una casa es tan buena como su anfitrión. Entonces aprovechemos que tenemos un muy buen anfitrión. Muchas gracias.